El hombre al otro lado de la mesa no levantó la vista. Leyó de una página como si recitara horarios de oficina o niveles de inventario. Ya no está autorizada a operar ningún sistema dentro de esta empresa. 14 palabras. Sin contacto visual. Sin vacilación. Solo una frase precisa y final que cercenó 14 años de servicio en menos de 49 segundos. Parpadeé una vez. No por incredulidad, sino por calibración. Mi mente ajustándose silenciosamente al peso de ello. Esperé la segunda línea. Una aclaración. Una razón. Cualquier cosa que pudiera atar este momento a la lógica. Pero no llegó ninguna. Solo el tenue zumbido de las luces del techo y el golpeteo de su bolígrafo al volver a la mesa. Mi nombre es Dra. Elia Monroe. Yo diseñé la arquitectura de la infraestructura de comunicaciones detrás de la red global de Zoratec, la interfaz neuronal que conectaba 6 continentes de energía logística y respuesta de emergencia. Mi firma está enterrada en el protocolo raíz de cada nodo crítico. Mi trabajo estabilizó todo el corredor sureste después del colapso energético de 2026. Una vez redirigí la estructura de comunicaciones de una ciudad entera, después de un ciberataque desde el suelo de mi apartamento con una muñeca rota y sin dormir. No soy una idea propuesta en una reunión. Soy el sistema. Y ahora al parecer era obsoleta. Le enviarán los documentos de salida en 1 hora, añadió todavía sin usar mi nombre. No hay necesidad de dificultar esto. No. Supongo que no. Porque la dificultad ya había sido diseñada línea por línea, en silencio, en segundo plano, sin mi opinión, sin previo aviso, y ahora sin disculpas. Pensaron que me iría en silencio. Se equivocaron. Porque lo que ese hombre no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que esas 14 palabras exactas que había recitado habían sido integradas en el sistema años atrás. No como una amenaza, no como una trampa, como una última línea de defensa, una frase diseñada para reconocer el borrado como una forma de ataque. Y él acababa de decirla clara, tranquilamente desencadenando una cascada. El sistema estaba escuchando. Y ahora yo también. Pero el desmoronamiento no había comenzado en esa sala. Había empezado 7 días antes en una sala de servidores en Düsseldorf con un contratiempo 1 que no se suponía que importara. Una marca de tiempo de paquete desalineada. 3 milisegundos de diferencia. Un ingeniero junior lo marcó como una anomalía de enrutamiento inofensiva, del tipo que descartas después de una pausa para el café. Pero yo no descarto cosas, porque yo escribí el protocolo de marcas de tiempo y no cometo errores que se repiten en 3 bucles irregulares. Me adentré en los registros esa noche y lo que encontré no fue un fallo técnico, fue una huella dactilar. No la mía, no la de nadie de mi equipo. Se había añadido una nueva credencial desde el nodo de Sydney. Acceso de nivel 5. Privilegios de manipulación de raíz. Sin notificación. Sin registro de cambios. Sin rastro de autorización. Ese acceso era mío, exclusivamente. Lo había sido durante años, y alguien se lo había apropiado sin decírmelo. Esa fue la primera traición. La segunda llegó 2 días después. Me llamaron a la suite ejecutiva. ¿Una conversación estratégica?, dijeron. Del tipo en el que sonríen demasiado y preguntan por tu disponibilidad. Eran 3. Recuerdo sus nombres solo porque ninguno de ellos recordaba el mío. Preguntaron cuánto tiempo llevaría a replicar la arquitectura de Comgrid sin mi participación. Las palabras no estaban veladas, ni siquiera eran crueles. Eran estériles pronunciadas con el tono desapegado de personas discutiendo maquinaria. Respondí con la misma calma. Eso depende, dije, de si quieren que funcione o simplemente que parezca funcional. No entendieron la diferencia. O peor, no les importó. Esa fue la segunda traición. La tercera llegó como un borrador impreso, dejado en la bandeja de la fotocopiadora fuera del departamento legal. No se suponía que lo viera. Pero lo vi. Asunto Reducción Estratégica CO4. Reajuste de talento confidencial. Allí estaba yo, la primera de la lista, marcada en rojo. Arquitecta heredada de alto coste. Conocimiento propietario. Riesgo de deriva cultural. Deriva cultural.
14 años. Y ahora yo era una deriva. No monté en cólera, no lloré, ni siquiera fui a casa. En su lugar volví a mi despacho, apagué las luces del techo y abrí el shell de diagnóstico enterrado bajo la interfaz gráfica. El antiguo, el que solo yo todavía sabía cómo acceder. El marco original todavía vivía allí, el que construí en los primeros 3 meses en Soratesh, cuando la empresa todavía se sentía humana. Verifiqué la cláusula central, la que había escrito después de la brecha de seguridad de 2027. Si la frase ya no está autorizada, es ejecutada por un nodo ejecutivo verificado iniciar watch state, una secuencia pasiva, silenciosa, irrastreable. No borraría nada, no destruiría, observaría, rastrearía, mapearía fallos, dejaría que el sistema se pudriera a la vista de todos para que cuando llegara el colapso fuera matemáticamente indiscutible quién lo causó. No sabían que habían tirado del hilo equivocado, y no tenía intención de detenerlos. Así que sí, cuando ese hombre me leyó esas 14 palabras, pensó que era un final. No lo era. Era una pulsación de tecla, una línea en un registro, un reloj que comenzaba a correr en silencio. No discutí, no protesté. Me levanté, me ajusté la americana y caminé hacia el ascensor con la misma precisión que usaba al calibrar los bucles de retroalimentación. Controlada, inquebrantable. Fuera el aire era fresco. El sol se reflejaba en el cristal espejado del edificio, aquel para el que ayudé a diseñar la red de comunicación. Brillaba con la misma falsa brillantez que la gente de dentro. Pensaron que habían reemplazado una pieza. Habían tirado de los cimientos. Y los cimientos recuerdan. Para cuando llegué a mi apartamento, la ciudad ya había empezado a desdibujarse bajo la lluvia de invierno. Las calles de abajo brillaban como circuitos. Los faros de los coches rozando los charcos. Peatones encorvados contra el frío con los rostros iluminados por el brillo de sus teléfonos ajenos, al hecho de que el sistema nervioso digital del que dependían estaba empezando a deshilacharse, no por una amenaza externa, sino porque alguien dentro había decidido tomar atajos. Dentro no encendí las luces. Me moví de memoria el mismo perchero, la misma pila de revistas técnicas sin leer junto al radiador. Me senté en mi escritorio, abrí mi portátil y saqué la interfaz del terminal. Mis manos flotaron un momento no por vacilación, sino por contención. Necesitaba ser metódica, porque algo se estaba rompiendo, y esta vez no era un sistema. Era una creencia que la competencia te protege, que la lealtad te gana la seguridad. Inicié sesión en el entorno de pruebas que había creado años atrás, una copia en la sombra del núcleo operativo de Soratech, que había mantenido actualizada manualmente ladrillo a ladrillo. No por paranoia, sino porque he aprendido que los sistemas olvidan las cosas más rápido que las personas. A menos que alguien preste atención. Yo siempre prestaba atención. El entorno de pruebas se iluminó con nodos verdes todos estables. Pero no estaba aquí por el verde. Buscaba algo sutilmente incorrecto, un cambio en el flujo lógico, un tartamudeo en el pulso. Tardé 2 horas, pero lo encontré una capa de permisos redirigida enterrada dentro del protocolo de equilibrio de carga de emergencia. El parche había venido de Sydney, pero la firma llevaba una credencial interna marcada como Ops Sync List. Y ese último segmento, B.List, me dijo todo lo que necesitaba saber. Brian Liston. No solo había accedido a mi sistema, ya lo estaba reescribiendo. El rastro de la firma me llevó a través de 4 nodos, Sydney, Oslo, San Paulo y Berlín, cada uno mostrando signos de etiquetas de autorización redundantes. En términos técnicos, eso significaba que el equipo de Brian había estado insertando puertas traseras. En términos humanos, significaba que estaban construyendo una copia esquelética de mi arquitectura línea por línea, lógica por lógica, e intentando hacerla pasar por una optimización. Rastreé una etiqueta particularmente descuidada hasta un equipo llamado Integración SignalOps. No reconocí ninguno de los nombres. Probablemente contrataciones recientes. Ojos nuevos, sin historia, sin lealtad al sistema, solo ambición,
y un tablero de gira con una fecha límite. No me estaban reemplazando porque hubiera fallado. Me estaban reemplazando porque no podían controlarme. A las 2:47 de la madrugada abrí un nuevo directorio encriptado en mi disco local y lo llamé Phoenix Zero. Contendría cada módulo interno del ComGrid original, cada protocolo enterrado, cada línea de código reactiva que una vez escribí para proteger el sistema del caos con el que ahora lo alimentaban. Pero no sería solo un archivo, sería un contradiseño, porque había decidido algo importante esa noche no por amargura, sino por claridad. No me quedaría para salvar su colapso. Me quedaría solo lo suficiente para entenderlo, y luego construiría algo mejor. A la mañana siguiente, Bryant publicó un mensaje de video a la empresa. Optimismo corporativo estándar pulido y vacío. Se paró frente a un fondo degradado y habló con frases diseñadas para sonar humanas, pero no sentir nada. Estrategia de optimización. Escalabilidad resiliente. Arquitectura de despliegue de nueva generación. Ni una sola vez dijo la palabra gente. Ni una sola vez mencionó ComGrid. Ni una sola vez me mencionó a mí. En su lugar, anunció un nuevo proyecto interno, la iniciativa NextCom, una actualización nativa en la nube más limpia y ágil para sistemas preparados para el futuro. Lo escuché desde mi escritorio con los auriculares puestos, la espalda recta, las manos quietas. A mi alrededor, algunos compañeros de trabajo aplaudieron a medias. Algunos evitaron el contacto visual. Una analista junior, Elena, parecía genuinamente esperanzada. No la culpé. No sabía lo que realmente era NextCom. Pero yo sí, porque había visto sus registros de parches. Había visto lo que estaban eliminando, mitigación de conflictos, alertas, de redundancia, controles de bucle de emergencia, cada capa que mantenía el sistema resiliente cuando las condiciones cambiaban. Lo que estaban construyendo no era una actualización, era una ilusión frágil. A las 11:00 de la mañana recibí una invitación a una reunión. Asunto: planificación de la transición de ComGrid, sesión cerrada, sin detalles, sin orden del día. Solo 5 nombres en la lista, ninguno de ellos el mío. La miré y luego abrí silenciosamente mi terminal local de nuevo. Accedí a una subcapa de Watch State, el bucle de lógica pasiva que todavía escuchaba desde dentro de la antigua red. Se había activado 18 horas antes, en el momento en que Bryant dijo esas 14 palabras. Ya había registrado 9 cambios de lógica no autorizados, 3 informes de inestabilidad de nodos suprimidos. Antes de la escalada 1, conflicto de datos, entre nodos resuelto silenciosamente por un parche que escribí hace 6 años. El sistema intentaba protegerse usando viejos instintos codificados cuando la seguridad importaba más que la velocidad. Y me di cuenta de algo escalofriante. ComGrid seguía haciendo su trabajo. Incluso después de que lo hubieran destripado, despojado, enterrado bajo paneles de control más llamativos e innovación falsa, seguía observando. Seguía ajustándose. Seguía protegiendo ahí a la gente. Incluso cuando esa gente ya no lo protegía a él. Esa noche volví a Phoenix Zero. Añadí un nuevo módulo. Pulse Mirror, un validador en tiempo real que rastrearía discretamente la deriva del sistema de NextCom contra la intención original de ComGrid. Si su versión alguna vez contradecía los valores de enrutamiento que yo había codificado para priorizar vidas humanas sobre la imagen para los inversores, marcaría la discrepancia. No para ellos, para mí, solo para mí. No iba a sabotear NextCom, iba a monitorizarlo, dejar que le dijera al mundo quién construyó qué, dejar que el colapso viniera de sus decisiones, no de mi resistencia. Porque esa sería la verdad más devastadora de todas, que yo no rompí el sistema. Lo hicieron ellos al olvidar quién lo construyó. Cerré el portátil y miré por la ventana. Al otro lado de la ciudad podía ver el resplandor de la torre de la sede de Zoratec. Desde esta distancia parecía impecable. Líneas nítidas, luz, limpia perfección arquitectónica. Pero yo sabía la verdad, porque había caminado por esos pasillos. Había oído el silencio entre los departamentos.
los nuevos empleados que evitaban el contacto visual, los ingenieros que una vez me llamaron a las 2 de la madrugada para validar código ahora excluidos de las decisiones que solían liderar. Una empresa no muere en una explosión dramática. Se mata de hambre de verdad un protocolo a la vez. Pronto pensarían que me había ido, que había seguido adelante, que me había marchado en silencio, pero en realidad todavía estaba observando, todavía construyendo, todavía escuchando, y por primera vez en semanas no estaba enfadada, estaba alineada, que persigan la velocidad. Yo perseguiría la integridad. Y cuando llegara la fractura, porque llegaría, no necesitaría explicar nada. El sistema hablaría por mí, y la gente a la que estaba destinado a proteger sabría quién todavía recordaba cómo mantenerlos a salvo. No supe hasta qué punto se había extendido el daño hasta que vi el correo electrónico de Berin. Nunca formó parte de mi equipo directamente. Una analista de enrutamiento de redes en la oficina regional de Johannesburgo. Joven brillante, poco reconocida. El tipo de persona que leía registros como si fueran poesía y resolvía problemas de latencia con 2 líneas de código y una sonrisa torcida. Su mensaje llegó tarde, sin asunto. Solo esto. Perdimos 6 minutos en el nodo HOST-A esta mañana. El retraso en la carga afectó a 2 traslados de hospitales de trauma, ambos marcados como urgentes, sin explicación desde arriba. ¿Estás viendo esto, B? Mis dedos flotaron sobre el teclado. Conocía el nodo. Lo había configurado yo misma cuando todavía tenía acceso al mapa de resiliencia. Ese retraso 6 minutos no sonaba catastrófico. Pero en la logística de emergencia 6 minutos es la diferencia entre la recuperación y la crisis. Abrí los registros secundarios de Watch State. Allí estaba. Una desalineación entre nodos enviada desde Berlín. El equipo de Nextcom había desactivado discretamente la recalibración dinámica de enrutamiento, una de las salvaguardas originales de ComGrid, en favor de un equilibrador de carga estático destinado a optimizar la red troncal. Habían integrado un parche de eficiencia, y los pacientes habían esperado por oxígeno. Me recliné con la respiración entrecortada a la pantalla todavía brillando en la oscuridad de mi apartamento. Ya no era un fallo aislado, no era teoría, era consecuencia. El sistema no solo se tambaleaba, estaba tomando atajos a costa de vidas, y lo estaban haciendo a propósito, no para dañar. Eso requeriría intención. Peor lo estaban haciendo porque no entendían lo que estaban borrando. Pensaban que estaban eliminando grasa, estaban seccionando arterias. Al día siguiente Bryant dio otro discurso interno. Este fue más brillante, lleno de métricas y jerga de mercado. Habló de operaciones sin fricciones, pilas de enrutamiento modulares, ofreciendo agilidad a escala. Sus manos se movían como las de un presentador en un escenario tecnológico, animadas practicadas. Ni una sola vez mencionó Johannesburgo. Ni una sola vez dijo la palabra impacto. Pero sí usó una nueva frase, mitigación de la dependencia heredada. Sabía lo que significaba. Significaba yo. A las 15:15 de esa tarde, abrí Phoenix Zero y añadí una nueva función, Mirror Fail Pulse, una capa de diagnóstico que rastrearía cualquier anulación de Nextcom que retrasara, redirigiera o corrompiera directamente la carga de alta prioridad. Médica de seguridad de socorro, en casos de desastre, cualquier cosa con urgencia, en el mundo real. Y por cada instancia activada, registraría discretamente 3 cosas. El retraso medido en minutos, la ubicación del nodo fallido, la persona que autorizó la anulación, no por venganza, ni siquiera por ventaja, por la memoria, porque el peor daño en estas empresas nunca se registra. Se dibuja en pizarras, se le cambia el nombre, se olvida. Quería que Watch State lo recordara todo. A las 18:42 mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era Berin, era Mila Dry, una vieja amiga y una de las mejores ingenieras de sistemas que he conocido. No había sabido de ella desde que dejó Zoratec hace 2 años discretamente, justo después de que su división fuera absorbida y su proyecto archivado. Había desaparecido en una startup tan sigilosa que había asumido que había fracasado.
Su mensaje tenía solo 2 líneas. Elia, te están llamando un activo de riesgo. Revisa el tablón de anuncios de operaciones 17. M. Abrí el archivo de comunicaciones internas desde un proxy de puerta trasera que había configurado antes de perder el acceso. Tardé 5 minutos en encontrarlo. Allí estaba un hilo de preguntas y respuestas a puerta cerrada entre el equipo de transición de Nextcom y la alta estrategia. Se había marcado una pregunta como de alta prioridad. ¿Cuál es el plan de contingencia si Monroe intenta una acción legal o divulga la propiedad de la arquitectura? La respuesta era escalofriantemente casual. Hemos enmarcado el rediseño como una refactorización completa. El control heredado es mínimo. La atribución de propiedad intelectual es difusa por diseño. Mínimo. Difuso. Por diseño. Cerré el terminal y miré el horizonte de la ciudad. No solo me estaban eliminando gradualmente, me estaban borrando estratégicamente, reescribiendo la historia para asegurarse de que nadie recordara quién construyó los cimientos sobre los que ahora se apoyaban. Una vez me dije a mí misma que nunca tomaría represalias. Todavía lo creía. Pero la represalia y la responsabilidad no son lo mismo. Cogí mi disco encriptado y abrí una subcarpeta que no había tocado en más de un año. Monroe Provenance, un archivo cronológico de cada commit, cada nota de control de versiones, cada diagrama con marca de tiempo que demostraba que los cimientos de ComGrid eran míos. Documentado antes del empleo. Diseñado en solitario. No iba a usarlo como arma, pero tampoco iba a dejar que lo enterraran. Esa noche recibí una llamada de alguien que no esperaba a Graham Kahl, antiguo director de tecnología, ahora asesorando discretamente a startups en el espacio de la tecnología humanitaria. Elia dijo sin preámbulos: «Oigo que tu sistema está empezando a fracturarse bajo Nextcom». «Ya no lo llamaría mío», dije. «Eso es un error», replicó. «El código puede ser suyo ahora, pero el estándar es tuyo. Y la gente todavía sigue los estándares, incluso cuando los sistemas fallan». Hubo una larga pausa. Luego añadió: «Si decides construir algo nuevo, lo respaldaré. Discretamente. Sin ataduras». No respondí de inmediato. No porque no le creyera, sino porque la idea ya había estado bullendo durante días. No reconstruir ComGrid. Redefinir el siguiente. El punto de inflexión llegó 2 días después. Una actualización de rutina en el nodo de Manila provocó un bucle en cascada. Nada dramático. Solo un fallo en la lógica de equilibrio de carga que creó un retraso de 4 horas en la entrega en una zona de inundación. Purificadores de agua, destinados a refugios de emergencia, se quedaron en un almacén. Los drones quedaron en tierra. 2 comunidades se quedaron sin agua. No hubo titulares, ni cobertura de prensa. Solo una línea en la auditoría de entrega. Retraso de sincronización inesperado. Mitigado manualmente. Era una mentira. No había habido mitigación. La única razón por la que el retraso no se convirtió en un desastre fue porque un técnico de campo, no un ingeniero de software, había anulado el sistema localmente. Vi el parche. Era algo que había escrito en 2025 para un incidente completamente diferente, una inundación en Porto Alegre. El código había vivido discretamente en segundo plano intacto salvando vidas. Y ahora alguien que apenas lo entendía lo había etiquetado como ruido heredado en su ticket de rediseño. Ese fue el momento en que todo cambió para mí. Ya no se trataba de la empresa, no se trataba de Bryant, se trataba de la gente a la que ComGrid debía proteger. No me importaban los títulos, pero me importaba que mi silencio ahora estuviera permitiendo un daño real. A medianoche, inicié la copia de seguridad final de Phoenix Zero. Luego abrí un nuevo terminal. Escribí un nuevo nombre de archivo Ethergrid. No iba a ser elegante. No iba a ser atractivo para los inversores, pero iba a ser limpio, construido sobre principios que no les permitiría borrar. Sin secretismo, sin filtros de marketing, sin salvaguardas diluidas, y esta vez se construiría con otros. Gente como Mila, como Berin, como Graham. Ingenieros que recordaban que la eficiencia
no significa nada si la gente sufre por ella. Respiré hondo y miré las primeras líneas de código. El cursor parpadeaba bajo el comentario. Esperando, no exigiendo. Simplemente listo. Como la gente que solía liderar. Como la versión de mí que pensaron que habían borrado. Y en silencio con determinación empecé a teclear. Para la segunda semana de enero, Ethergrid tenía un latido. No uno pulido. No de marca, ni financiado, ni siquiera estable en todos los nodos. Pero respiraba. Respondía. Calculaba el riesgo sin recurrir al coste. Redirigía durante apagones simulados sin consultar proyecciones de accionistas. Priorizaba a los humanos, no a los titulares. Solo se lo había mostrado a 3 personas para entonces. Mila, Berin y Graham. Cada uno aportó algo que el ComGrid original había carecido no porque yo lo hubiera excluido, sino porque había construido ese sistema sola en duelo en silencio. Ethergrid era diferente. Se estaba construyendo con duelo y claridad, pero ahora no sola. Nos reunimos en un espacio de coworking prestado en las afueras de Brooklyn, en un almacén donde nadie buscaría a tecnólogos. Afuera todavía se oía el silbido de los frenos del metro y el ocasional estallido de una botella de vidrio. No era silencioso, pero era seguro. Dentro escribimos código. Sin pizarras, sin sesiones de lluvia de ideas, sin consultores de marca ni entrenadores ágiles. Solo 4 portátiles, una pared de routers remendados y un café que sabía a esperanza quemada. Mila gestionaba la capa de enrutamiento predictivo. Berin manejaba la simulación de equilibrio de carga en infraestructuras poco fiables. Graham trazaba posibles socios de despliegue ONG, equipos de logística de desastres clínicas, con fondos insuficientes que habían abandonado discretamente Zoratec cuando no podían explicar por qué sus entregas seguían fallando. No hablamos de Kestrel. No dijimos el nombre de Bryant. No lo necesitamos. Porque cada nueva característica que construimos ya era una respuesta a su negligencia. Añadí un archivo oculto dentro del backend de Ethergrid llamado Null Layer, un protocolo de seguridad invisible para la mayoría de los usuarios que monitorizaba la desviación entre el impacto proyectado y el coste humano real. Si una medida de eficiencia propuesta amenazaba los plazos de entrega de carga vital, Null Layer no lo registraba. Lo bloqueaba. No marcado. Detenido. Sin anulación. Sin debate. Sin una corrección de regresión de mercado para justificar su fracaso. Si intentabas evitarlo, el sistema degradaría el rendimiento en tiempo real lenta, sutilmente hasta que el operador arreglara la brecha ética o lo apagara por completo. No era sabotaje, era consecuencia. Esa fue la noche en que llegó el mensaje de Nairobi. No del canal oficial de Zoratec, esos se habían vuelto silenciosos hacia mí, hacía mucho tiempo, sino de un relé seguro construido por los ingenieros locales que había entrenado años atrás. Todavía estamos usando fragmentos de ComGrid. Se están degradando. El equipo de Bryant está impulsando un parche de firmware que desactiva el almacenamiento en buffer de emergencia. Ya necesitamos algo más. Estaba firmado M. Kavala, una de las arquitectas de datos más brillantes que he conocido. Una vez reconstruyó un esquema de distribución roto durante un tifón sin electricidad, usando solo la linterna de su teléfono y bocetos en papel. Confiaba en mí. Todavía estaba manteniendo la línea. Y ahora estaba pidiendo ayuda. Me giré hacia Mila. ¿Cuánto tiempo llevaría desplegar una versión ligera de Ethergrid en los nodos perimetrales de Nairobi? Pensó por un momento y luego dijo, 3 días. Quizá 2 si recortamos el brillo de la interfaz. Recórtalo, dije. Berin se inclinó. ¿No se darán cuenta? No repliqué. Nunca han prestado atención a las partes que funcionan, solo a las que pueden reemplazar. No lo desplegamos a través de los canales corporativos. Enviamos el código esquelético de Ethergrid como una utilidad de prueba de diagnóstico, una práctica bastante común para los nodos de borde. Lo etiquetamos como validador de sincronización de emergencia. Eso era técnicamente cierto, pero su función real era más profunda.
Imitaba la lógica de enrutamiento de NextCom, analizaba su deriva y luego reintroducía los valores de calibración originales de ComGrid entre bastidores lo suficiente para estabilizar el sistema sin hacer sonar las alarmas. Lo llamamos la capa fantasma. Para cuando el parche de firmware se activó, Ethergrid ya se había integrado. Resultado: sin apagones, sin retrasos de carga, sin alarmas, solo un informe limpio que decía: sincronización nominal, no se necesita acción correctiva. Zoratec ni siquiera supo que habíamos intervenido. Probablemente atribuyeron el éxito a una lógica optimizada, pero Nairobi lo sabía. Sabían quién había mantenido las luces encendidas. Ese despliegue lo cambió todo, porque demostró algo que solo habíamos esperado: el sistema no necesitaba escala para importar. Necesitaba integridad. Comenzamos a expandir discretamente la capa fantasma a 2 regiones más: Accra y Guadalajara. Cada vez el mismo enfoque. Sin alertas, sin marca. Solo alivio enterrado bajo el sistema, manteniéndolo unido en silencio. Y cada vez que salvamos a alguien de esperar vacunas de cadena de frío o tanques de oxígeno, el sistema lo registraba en un registro privado. No por el mérito, por el recuerdo. Porque si Zoratec iba a borrar su historia, nosotros íbamos a preservar lo que quedaba de ella. Por esa época, Graham nos presentó a alguien nuevo, Rami Chaudhuri, antiguo enlace de comunicaciones de desastres de la ONU. Había visto sistemas fallar bajo el fuego, bajo las inundaciones, bajo golpes de estado. No se inmutó cuando le dijimos lo que estábamos construyendo. He visto lo que pasa cuando los sistemas fallan en silencio, dijo. No parece un incendio, parece un camión que no llega, una batería que no llega, parece una abuela sosteniendo un teléfono muerto, preguntándose cuándo llegará la medicina. Miró el código parpadeante en la pantalla de Mila. Si esto puede arreglar eso, estoy dentro. No pidió un cargo, no quería participación accionarial. Simplemente se remangó y empezó a escribir documentación en 6 idiomas. Cuanto más construíamos, más me daba cuenta de que no estábamos arreglando el fracaso de Zoratec. Estábamos diseñando el reemplazo del concepto. ComGrid había sido un sistema nervioso. Ethergrid era una conciencia. Donde ellos priorizaban el silencio y la velocidad, nosotros programamos la trazabilidad. Donde comprimían los plazos para impresionar a los inversores, nosotros preservamos los búferes de latencia que dejaban espacio para la imprevisibilidad del mundo real. Donde ellos construyeron control, nosotros construimos confianza descentralizada, responsable y reductible a una única firma ejecutiva. Ethergrid no era solo mejor tecnología, era una negativa ética. Y entonces, justo cuando empezábamos a dormir de nuevo, recibimos la alerta. El nodo 4 de Frankfurt, el mayor centro de carga de Zoratec, falló durante una tormenta de invierno. Las cadenas de entrega se fracturaron en 4 países. La actualización de NextCom había desactivado los protocolos de respaldo basados en la región. Cientos de envíos se redirigieron a mitad de tránsito. Un lote de kits prenatales destinados a clínicas de refugiados en el sur de Italia desapareció durante 36 horas. Cuando apareció el registro, se culpó al fallo de un conflicto de código heredado. Pero reconocí el patrón de anulación. No era mío, era de Bryant. Esa noche abrí el registro de Watch State. Allí en los datos de eco vi algo que hizo que mi pulso se acelerara. Null Layer había detectado su primer intento de supresión. Alguien en Zoratec había identificado uno de los marcadores de calibración de Ethergrid integrados en la capa fantasma e intentado sobreescribirlo. Pero en lugar de romperse el sistema, se redirigió a sí mismo. El informe de error enviado al equipo de operaciones interno de Zoratec decía: árbol lógico no reconocido se autocorrigió. No se detectó interrupción. Me recliné mirando la línea. Se había autocurado. No porque yo se lo dijera, porque sabía lo que el sistema necesitaba mejor que la gente que intentaba controlarlo. Por un momento no pude hablar. Luego susurré a nadie: «Estás vivo». Ese fue el momento en que lo supe. Ya no estábamos observando un colapso.
Estábamos preparando un reemplazo, y cuando llegara el momento, no se anunciaría. No se desvelaría en una conferencia, ni se vendería en una solicitud de salida a bolsa. Llegaría a donde quiera que el sistema estuviera fallando en silencio, con precisión, con compasión. Porque el silencio nunca fue técnica de rendición. Fue estrategia. Pensé que ya había terminado de intervenir, que una vez que Ethergrid encontrara su pulso, una vez que tuviéramos pruebas de que nuestro sistema podía superar al de ellos, podría dejar que el resto se desarrollara, dejar que lo rompieran, dejar que el daño los alcanzara, dejar que la verdad saliera a la luz por sí sola. Pero entonces llegó Al-Jufra, una zona de conflicto disfrazada de nodo de entrega, un punto crítico de necesidad enmascarado por el lenguaje seco de la ineficiencia de suministro. Leí el registro 3 veces antes de permitirme creer que era real. Solicitud de unidades de filtración de emergencia. Prioridad nivel rojo. Retraso 46 horas. Razón: rebajado de categoría debido a conflicto de ruta con envío de cosméticos a Dubái. Anulación manual no disponible. Habían dado precedencia a un envío de lujo. Maquillaje sobre medicinas, porque el primero tenía una mayor velocidad de facturación, porque ayudaba a la imagen trimestral. No hubo error, ni fallo técnico. Ahora era política. Zoratec había abrazado por completo el modelo escalable que Bryant había defendido, despojar el sistema hasta los huesos, priorizar los bienes de alto valor y enterrar las consecuencias humanas bajo la discreción de manejo regional. Y esta vez la gente estaba muriendo. Llamé a Berin. Contestó al primer tono. «¿Lo viste?», dijo con la voz ronca. «Lo vi», repliqué. Lo marcaron como un error de enrutamiento aislado. Están preparando un comunicado público. No tienen ni idea. Estuvo en silencio por un momento. Luego tienen métricas. Es todo lo que han tenido siempre. Nos reunimos esa noche, en el laboratorio. Mila Berin, Graham Rami y yo. El aire estaba impregnado de ese zumbido silencioso que solo las máquinas emiten, un eco de baja frecuencia de algo vivo pero invisible. Puse el informe sobre la mesa. Nadie dijo una palabra. Mila se quedó mirando la línea donde anulación no disponible había sido marcada con la hora junto a un recuento de muertes regional. Graham se frotó las sienes. Rami caminó hacia la ventana y no habló durante mucho tiempo. «Tenemos que hacer algo», dijo Berin en voz baja. Pero nadie respondió. Porque todos sabíamos lo que significaba algo ahora. No significaba meter otro parche silencioso, no significaba replicar en la sombra la capa de seguridad. Ya habíamos superado eso. Para detener esto, detenerlo de verdad, tendríamos que exponerlo, hacerlo público, romper el silencio, arrancar la máscara. Y eso significaba la guerra, no del tipo ruidoso, del tipo que pudre reputaciones, que reescribe historiales de empleo, que mancha a todos los que se atreven a sostener el espejo. Miré alrededor de la sala. Hemos pasado meses en las sombras, dije. Eso nos protegió, pero también los protegió a ellos. Mila me miró a los ojos y permitió que esto sucediera. Ese silencio fue más pesado que cualquier código que hubiéramos escrito. Caminé a casa sola esa noche. La ciudad estaba más ruidosa de lo habitual, sirenas, un músico callejero, un niño llorando 2 pisos más arriba. Pero dentro de mí no había nada más que una quietud lenta y progresiva. Mis manos no temblaban. Mis pensamientos no entraban en espiral. Simplemente seguía reproduciendo una frase: anulación no disponible. No era solo un fallo de sistemas, era un fallo moral. Habían amputado las salvaguardas, habían ignorado cada nodo marcado y habían silenciado a la única persona que podría haberlo evitado, y ahora querían que mi silencio fuera permanente. Cuando llegué a casa, abrí el archivo de Null Layer. 46 retrasos documentados, 14 cambios de política, 9 aprobaciones ejecutivas vinculadas directamente a daños humanos, sin memorandos internos, sin rastros de auditoría, solo decisiones tomadas en salas de conferencias por personas que nunca tocaron un nodo. Podría haberlo subido todo, a la prensa,
a los reguladores, a 1000 sitios de denunciantes. Pero no lo hice. Todavía no, porque esto ya no se trataba de exponerlos. Se trataba de prevenir el próximo Al-Kufra, y sabía que la única forma de hacerlo, la única forma en que lo sentirían, era a través del colapso. Al día siguiente, Zoratec anunció la aceleración de su salida a bolsa de la serie F. Valoración, $700 millones. Activo principal, infraestructura de inteligencia logística global. Un nombre rebautizado para lo que una vez fue Comgrid, lo que una vez fue mío. El comunicado no me mencionaba. Por supuesto que no, pero sí incluía una frase que se retorcía como un cuchillo. Nexcom ha superado todos los puntos de referencia heredados, eliminando la redundancia sin interrumpir los servicios críticos. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo. Luego abrí el repositorio de Phoenix Zero. Había estado inactivo desde Nairobi, pero cada archivo, cada protocolo, cada etiqueta de auditoría estaba intacta. Un contrapunto arquitectónico completo y a la plataforma que ahora vendían al mundo. No necesitábamos una exposición, necesitábamos un espejo. Esa noche tomé la decisión, no destruirlos, desmantelar su ilusión metódica, matemática, éticamente. Redacté un paquete de datos titulado Informe de Integridad del Sistema, Análisis Comparativo de Nodos. Dentro una evaluación de rendimiento lado a lado de Nexcom e Ethergrid en 6 regiones de prueba anonimizadas. Sin marcas, sin acusaciones. Solo datos. Tasas de retraso. Conflictos de ruta fatales. Fiabilidad de la entrega de emergencia. Puntuaciones de impacto humano. Los resultados ni siquiera estaban reñidos. Ethergrid superó a Nexcom en un 41% en estabilidad y un 67% en resiliencia de impacto humano. Al final del informe incluí una declaración de una línea. Los sistemas heredados no fallan cuando están obsoletos. Fallan cuando el liderazgo olvida por qué fueron construidos. Luego adjunté una nota y la envié a 10 fuentes de confianza antiguos reguladores. Socios de suministro globales, una coalición de tecnología humanitaria y un periodista independiente. No de mi parte, de la iniciativa Ether. Ese fue el nombre que finalmente habíamos acordado. No una empresa. No un producto, una negativa a aceptar que las vidas humanas fueran partidas presupuestarias. 2 días después, el mundo empezó a hacer preguntas. Se filtró una historia no por nosotros, sino por alguien del Círculo Tecnológico de Nairobi, que había recibido el parche de la capa fantasma y reconoció su firma. Zoratec discretamente anulado por el sistema de respaldo de la ex arquitecta. Vidas salvadas, sistema puenteado. Se hizo viral. Bryant emitió una negación, luego una corrección, luego una súplica de reintegración cooperativa del sistema. Demasiado tarde, porque el público ya no lo escuchaba a él, escuchaban los resultados. Pero nada de eso detuvo el siguiente desastre. En Iquitos, un parche del sistema no pudo enrutar las entregas de antiveneno después de una inundación. Un niño murió. Esta vez no esperé. Llamé directamente al operador regional, los guié a través del parche de la capa fantasma por teléfono y restauré el enrutamiento en tiempo real. Cuando terminamos, la mujer al otro lado, que nunca me había conocido, que no sabía quién era yo, dijo en voz baja: ¿Quién construyó esta copia de seguridad? Nos salvó. Casi no digo nada. Luego, finalmente, una mujer que no pensaron que seguiría observando. Ese fue el momento en que comprendí la forma completa de esta guerra. No era entre Bryant y yo, no era entre sistemas. Era entre el recuerdo y el borrado, entre construir para la gente o para los márgenes. Y ahora sabía lo que tenía que hacer. No solo observar, no solo parchear, sino reclamar el marco por completo. Porque el silencio puede proteger la estrategia, pero no puede proteger a los inocentes. Ya no. La habitación estaba oscura, excepto por el resplandor de los monitores, cascadas parpadeantes de código, mapas de nodos y flujos de datos en vivo. A mi alrededor estaban sentados Mila Beringraham y Rami, mis aliados silenciosos, mi coalición de arquitectos y defensores.
Habíamos visto la fachada de Zoratec desmoronarse pieza por pieza, pero ahora comenzaba el verdadero trabajo. Me recliné en mi silla con los ojos siguiendo las interminables líneas de registros del sistema e hilos de despliegue. Meses atrás me había prometido que no me dejaría arrastrar de nuevo al caos, que construiría, no lucharía. Pero al ver fallar el sistema, al ver vidas afectadas por los errores de la codicia y la negligencia, esa promesa se había hecho añicos. No con ira, con una resolución fría y deliberada. Me incliné hacia adelante y tecleé el primer comando en la nueva ventana del terminal. Era simple, elegante y devastadoramente efectivo. Inicializar, anulación de prioridad, Ethergrid. El comando redirigiría el control desde la fracturada plataforma NextCom de vuelta a nuestra capa fantasma, oculta invisible para los ejecutivos, oculta a los ojos del público, pero completamente operativa en cada nodo vulnerable que Zoratec había dejado expuesto. Esto no era un golpe de estado, era una reclamación, un regreso a los principios. Detrás de mí los dedos de Mila volaban sobre su teclado, enviando parches en tiempo real a través de los nodos de Johannesburgo y Nairobi. Berín monitorizaba los flujos de sincronización entre los centros de despacho de Asia-Pacífico. Graham coordinaba nuestras comunicaciones con los socios humanitarios listos para apoyar a las regiones críticas una vez estabilizadas. ¿Y Rami? Estaba redactando un informe técnico global, un manifiesto para la arquitectura de sistemas éticos que más tarde encontraría su camino en los foros reguladores internacionales. Pero en este momento estábamos en silencio, invisibles, imparables. Días después, un correo electrónico confidencial aterrizó en la bandeja de entrada de Brian Liston, sin asunto, sin remitente. Solo un paquete de datos titulado Revisión de la integridad del sistema informe de anomalía no programada. Dentro había una auditoría detallada, una comparación a nivel de código de las eficiencias de enrutamiento, los retrasos en la entrega y los registros de anulación. El remate incrustado en el informe había un módulo de reconocimiento de patrones codificado para identificar los activadores de protocolos, heredados líneas de lógica escritas solo por mí, ejecutadas sin aprobación oficial, corrigiendo activamente errores que NextCom no podía. Bryant lo miró fijamente, sabiendo sin admitirlo. El sistema que intentó borrar seguía funcionando, seguía corrigiendo, seguía observando. Esa misma mañana, la dirección de Zoratec recibió un paquete anónimo, una memoria USB que contenía una instantánea desencriptada de los módulos centrales de Ethergrid, anotaciones detalladas sobre los riesgos de integridad del sistema y una advertencia contundente. Continuar por el camino actual comprometerá irreversiblemente la plataforma. El coste humano aumentará. La restauración requiere reconocer a la arquitecta original. Sin firma, sin amenaza. Solo datos y una verdad innegable. Mientras tanto, en el terreno los operadores comenzaron a informar de sucesos extraños. Redirecciones automáticas que reflejaban patrones anteriores de Comgrid. Supresiones de errores inexplicables en los registros de envíos críticos. Activaciones silenciosas de respaldo durante eventos de apagón. Los informes de incidentes de Zoratec marcaron estas anomalías como peculiaridades de optimización del sistema. Pero cualquiera que prestara atención sabía la verdad. Era el sistema curándose a sí mismo. Públicamente, Bryant redobló el mensaje: NextCom es el futuro. Los sistemas heredados obstaculizan el progreso. La eficiencia es nuestra misión. Pero a puerta cerrada su equipo se afanaba por identificar el origen de las anulaciones. Las auditorías de seguridad no encontraron ninguna brecha. Los registros del sistema no mostraban inicios de sesión no autorizados. Sin embargo, las anomalías persistían. La capa fantasma estaba integrada demasiado profundamente, demasiado bien. Una tarde recibí una llamada, sin identificador de llamada, sin preámbulos. Una voz que no había oído en meses. Graham Call. «Vienen a por nosotros», dijo en voz baja. «¿Qué quieres decir?» Han formado un grupo de trabajo. Seguridad interna.
Están investigando irregularidades en el sistema con la esperanza de encontrar una filtración. Si lo rastrean hasta nosotros, le corté. Entonces nos aseguraremos de que solo encuentren sombras. Esa noche redacté un protocolo de contingencia, proyecto Eco Silencioso. Si Aethergrid alguna vez se veía directamente amenazado, desplegaría una serie de firmas de código falsas, llevando los comandos de Nextcom a callejones sin salida y forzando reinicios del sistema, ralentizando la capacidad de Zoratec para impulsar actualizaciones. Una disrupción quirúrgica no destructiva, pero desorientadora. Un mensaje para recordarles: no puedes controlar lo que no entiendes. Al mismo tiempo ampliamos nuestra alianza. No solo ingenieros y defensores, sino ONG internacionales, coordinadores de socorro en casos de desastre, ministerios de salud regionales, todos adoptando discretamente el código de Aethergrid en despliegues críticos bajo el radar. El movimiento ya no era solo técnico, era ético, humano. Una noche vi las noticias desde la ventana de mi apartamento. Un portavoz de Zoratec hablaba con calma sobre retrasos inesperados, recalibraciones técnicas y compromiso con la transparencia. Pero el público ya había visto los informes filtrados, los blogs de denunciantes, las crecientes discusiones en línea sobre los fallos en la cadena de suministro y la arquitecta desaparecida. La marea estaba cambiando y Bryant estaba perdiendo terreno. En ese momento sentí una fría satisfacción, no de victoria, sino de justicia. Un ajuste de cuentas poético y profesional entregado no con furia, sino con la implacable claridad de la verdad. Habían intentado borrarme, borrar lo que construí, pero yo había codificado un legado que no podían eliminar. Y ahora ese legado se estaba convirtiendo en la base de un nuevo sistema, uno que sobreviviría a su codicia, su impaciencia y su ceguera. Cerré el portátil y miré la interminable red de luces de la ciudad. Cada una un nodo, cada una historia. Y en algún lugar debajo de todo el pulso silencioso de Aethergrid latiendo fuerte. Esperando, observando. Listo. El sol salió suave sobre el horizonte de la ciudad la mañana en que llegó el anuncio. El director general de Zoratec se paró ante un banco de cámaras con una expresión mesurada pero innegablemente desgastada. Detrás de él, la reluciente torre de su sede captaba la luz como un faro, uno que ahora parecía señalar un final en lugar de un comienzo. Lamentamos profundamente los recientes fallos operativos, dijo el director general con la voz firme pero teñida de fatiga. La empresa reconoce errores críticos en la gestión y supervisión del sistema. Nos comprometemos a una revisión y reestructuración interna completa. Fue lo más parecido a una disculpa que la empresa había ofrecido jamás. No a mí no directamente, sino al mundo. A los millones que dependían del sistema que había fallado silenciosamente. Dentro de una pequeña sala de conferencias, a 2 manzanas de distancia, estaba sentada con mi equipo. Mila Berin, Graham y Rami los arquitectos, y guardianes de lo que había llegado a llamar Aethergrid, sin fanfarrias, sin celebración, solo el zumbido de nuestros portátiles, el brillo de las pantallas, reflejándose en ojos cansados, porque la verdadera victoria no llegaba con aplausos, llegaba con responsabilidad. Me recliné y reflexioné sobre el viaje. Hace 12 años construí Comgrid para conectar continentes, para salvar vidas, para honrar una promesa hecha en el silencio de la pérdida. Nunca imaginé que sería desmantelado en nombre de la eficiencia o el beneficio. Pero aquí estábamos. El sistema que intentaron borrar seguía vivo, y los había sobrevivido. Las semanas siguientes a la declaración pública de Zoratec estuvieron marcadas por un cambio rápido. Sus acciones se desplomaron. Los inversores cuestionaron el liderazgo. La junta directiva convocó sesiones de emergencia. Brian Liston, antes intocable, fue reemplazado discretamente. Oí susurros de investigaciones regulatorias y llamadas a auditorías transparentes, pero no me puse en contacto, porque el sistema estaba hablando. Cada punto de datos, cada entrega restaurada, cada retraso evitado era prueba suficiente. Entonces
llegó el momento más profundo de todos. Llegó un correo electrónico, sin dirección de remitente, sin firma, solo una línea. Tu trabajo salvó vidas que no sabíamos que estaban en riesgo. Te queremos con nosotros. Se adjuntaba una invitación para liderar la recién formada Red Global de Logística Humanitaria, una coalición de ONG, gobiernos y empresas tecnológicas dedicadas a construir cadenas de suministro resilientes para poblaciones vulnerables. Era la oportunidad que nunca busqué, pero que había construido discretamente. Reuní a mi equipo. Tenemos una opción, dije. Podemos construir algo nuevo, no por beneficio, no por prestigio, sino por la gente. Asintieron. Mila sonrió suavemente. Es hora. Pasamos meses diseñando un nuevo marco mezclando los principios de Ethergrid con la descentralización y la transparencia más avanzadas. Lo llamamos Centra Systems, un nombre arraigado en la memoria en el propósito. Un sistema construido no para ser poseído, sino para servir. Un sistema diseñado con las lecciones de la traición y la esperanza de la restauración. El lanzamiento fue humilde, sin eventos de prensa llamativos, sin patrocinadores multimillonarios. Solo un despliegue silencioso en regiones piloto, lugares donde cada minuto contaba, donde las vidas dependían de la precisión. Y funcionó. Una noche de pie en nuestra modesta nueva oficina, vi un mensaje iluminar la pantalla. Un video de una clínica en la Kenia rural. Una enfermera sosteniendo la mano de un niño susurrando: gracias por una medicina que llegó a tiempo, gracias por un sistema que nunca olvidó al humano detrás de los datos. No respondí, solo sonreí, porque esta era la verdadera victoria. Mirando hacia atrás, las 14 palabras que una vez me cercenaron no fueron un final. Fueron un comienzo, un detonante no para la destrucción, sino para el renacimiento. Las revoluciones más silenciosas son aquellas que no hacen ruido. Construyen cimientos bajo la superficie, esperan pacientemente, y cuando llega el momento se alzan. Apagué la pantalla y me paré junto a la ventana. La ciudad se extendía una red de vidas, esperanzas y conexiones. Ya no era solo Elia Monroe, era una guardiana de esa red, una guardiana de la promesa, y eso era más poderoso que cualquier decreto de sala de juntas. Gracias por seguir este viaje. Si la historia de Elia te conmovió de resiliencia, estrategia y justicia silenciosa, por favor dale a me gusta, suscríbete y comparte tus pensamientos abajo. Porque historias como la suya nos recuerdan que a veces la mayor fuerza no reside en gritar más fuerte, sino en construir sabiamente en silencio y con un propósito inquebrantable. A veces las batallas más profundas no ocurren con gritos o grandes gestos. Se desarrollan en silencio, en las sombras, en los espacios donde nadie está mirando, hasta que de repente no pueden ser ignorados. La historia de Elia Monroe es una de lealtad, traición y fuerza silenciosa. No era una figura decorativa ni un titular. Era la arquitecta invisible, la mano firme que mantenía vivo un sistema complejo a través de continentes, el pulso detrás de la logística que salvaba vidas. Sin embargo, cuando los poderes fácticos decidieron que era prescindible, no solo intentaron eliminarla, intentaron borrar su legado. Pero aquí está la verdad que resuena profundamente para cualquiera que alguna vez haya sido ignorado, desestimado o reemplazado. El borrado no significa invisibilidad, y ser apartado no significa ser impotente. Elia no reaccionó con furia o rabia. No irrumpió en la sala de juntas ni arremetió públicamente. En su lugar canalizó su indignación en estrategia. Escuchó el silencio, observó las grietas y construyó algo más fuerte en la quietud. Eligió la restauración sobre la destrucción, la visión sobre la vindicta. Su triunfo no fue ruidoso, no fue inmediato, fue paciente, preciso y profundamente humano. Esta historia nos enseña que la verdadera fuerza no se trata de hacer ruido, sino de mantenerse firme. Se trata del poder de la integridad cuando el mundo que te rodea prioriza el beneficio sobre las personas. Se trata de conocer tu valía incluso cuando otros se niegan a verla y de tener el coraje de construir un legado que nadie pueda arrebatarte. Si alguna vez has sido subestimado, borrado o te han dicho que te apartes a pesar de tus contribuciones,
El viaje de Elia ofrece un faro. Nos recuerda que los contratiempos pueden ser el comienzo de algo más grande, que la resiliencia silenciosa a menudo precede al cambio más duradero y que la forma más verdadera de justicia no está en derribar a otros, sino en construir algo mejor desde cero. Y lo más importante, nos recuerda que el silencio no significa impotencia. A veces es la fuerza más ruidosa de la sala. Si la historia de Elia te conmovió, si despertó algo en tu interior, ya sea esperanza, ira o la resolución de construir tu propio futuro mejor, por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Queremos escuchar tus historias, tus momentos de fuerza silenciosa y tus visiones de cambio. Y si quieres seguir descubriendo historias como esta, historias de resiliencia, estrategia y justicia, suscríbete a nuestro canal. Únete a una comunidad que cree que las voces más poderosas son a menudo aquellas que eligen construir en silencio con persistencia y con propósito. Porque a veces las mejores remontadas no rugen, susurran, y luego ganan.